Capítulo 1. El origen oculto, más allá del espectro. ¿Qué pasaría si te dijera que la mayoría de tus ideas sobre la derecha y la izquierda no son tuyas? Que son, en realidad, un producto cuidadosamente diseñado que te vendieron sin que te dieras cuenta. Piénsalo un momento. ¿Por qué te identificas con un lado u otro? ¿Porque crees en la libertad individual? ¿O en la igualdad social? La mayoría de la gente te diría que es por sus valores, por sus principios, por lo que su corazón les dice que es justo y correcto. Pero, ¿y si te dijera que esa es la historia que te han contado para que no te hagas la pregunta más importante? La de dónde vienen realmente esas ideas. La verdad es mucho más incómoda. Las etiquetas que hoy definen el debate político mundial, esas líneas invisibles que dividen a familias y amigos, la derecha y la izquierda, no nacieron de un debate filosófico en una academia. Nacieron por accidente. En la Asamblea Nacional de Francia, en 1789. Sí, en la Revolución Francesa. Imagínate la escena. No había grandes ideologías. No había partidos políticos estructurados. Había una sala, una asamblea de hombres discutiendo el futuro del país. Y, casi por casualidad, los que estaban a favor del rey y la tradición se sentaron a la derecha del presidente de la asamblea. Los que buscaban el cambio, la revolución, la limitación del poder real, se sentaron a la izquierda. No fue una elección ideológica profunda. Fue, literalmente, una cuestión de dónde te sentabas. Derecha. Izquierda. Una simple disposición espacial se convirtió en el esqueleto de todo el pensamiento político moderno. Una coincidencia, un accidente histórico. ¿No es eso increíblemente extraño? Y lo más incómodo de todo es que seguimos usando esa misma etiqueta, creada hace más de 200 años, en un mundo que no se parece en nada a esa Francia revolucionaria. Un mundo con Internet, inteligencia artificial, crisis climáticas, y una economía global interconectada. ¿Cómo es posible que una división tan antigua siga teniendo tanto peso? La respuesta es simple, porque es útil. No para ti, necesariamente, sino para quienes controlan la narrativa. La derecha y la izquierda son herramientas. Herramientas para simplificar un mundo complejo. Herramientas para crear dos equipos, dos bandos, dos tribus. Porque cuando eres parte de una tribu, de un equipo, dejas de pensar de forma individual. Empiezas a defender a tu bando, no las ideas. ¿Te has dado cuenta de cómo nos obsesionamos con las etiquetas? Eres de derechas, eres de izquierdas, progresista, conservador, liberal, socialista. Y una vez que te pones una de esas etiquetas, el juego cambia. Ya no se trata de discutir un problema. Se trata de defender a tu equipo contra el otro. Es una guerra tribal. Una en la que la lealtad al grupo se vuelve más importante que la verdad. Pero la verdad es que la mayoría de los problemas que enfrentamos hoy, los que realmente nos importan, no encajan en esa división. El cambio climático, la automatización del empleo, la salud mental, la desigualdad de oportunidades. ¿Son estos realmente problemas de derecha o de izquierda? ¿O son problemas humanos que requieren soluciones humanas? Piénsalo en tu propia vida. Cuando tienes un problema en casa, lo resuelves con una ideología o con sentido común. Si tu coche se descompone, no le pides a un mecánico que lo arregle desde la perspectiva de la derecha o la izquierda. Simplemente quieres que lo arregle. Entonces, ¿por qué aceptamos un pensamiento tan simplista para los problemas más grandes de la sociedad? Porque nos hace sentir que pertenecemos. Nos da un sentido de identidad. Nos libera de la incómoda carga de tener que pensar por nosotros mismos. Al decir soy de derechas o soy de izquierdas, estamos delegando nuestra capacidad de pensar críticamente a un grupo. Pero esa es la primera verdad incómoda. Las etiquetas no son tu identidad. Son una herencia histórica, un accidente que se convirtió en una herramienta de control. Y mientras sigamos pensando que lo que define a una persona es si se sienta en un lado u otro de un salón, nunca podremos ver lo que realmente está sucediendo. Nunca podremos tener un debate honesto. Porque el debate ya no es sobre ideas, sino sobre lealtades. El siguiente capítulo, el número 2, profundiza en una de las mayores contradicciones de este sistema. Te mostraremos cómo ambos bandos se apropian del éxito y se culpan mutuamente del fracaso, una danza de la hipocresía que sucede a diario, pero que casi nadie ve. Capítulo 2. La paradoja de la prosperidad, cuando el éxito no es de nadie. La política es un juego de espejos.
Cuando un país prospera, cuando la economía crece, cuando se reducen las tasas de desempleo, ¿quién se lleva el crédito? Piensa en cualquier gobierno. El partido en el poder, sin importar si es de derecha o de izquierda, siempre saca pecho y dice, nosotros lo hicimos. Nuestras políticas de libre mercado nos trajeron el crecimiento. O, nuestras políticas sociales nos trajeron la equidad. La narrativa siempre es la misma. El éxito es mío. Ahora, imagina lo contrario. Cuando la economía se estanca, cuando el desempleo sube, cuando hay una crisis. ¿Quién es el culpable? Siempre el otro. La derecha culpará a la izquierda por un exceso de gasto público, de impuestos, de regulaciones que ahogan la iniciativa privada. La izquierda culpará a la derecha por la desigualdad, por la avaricia corporativa, por la falta de inversión en el bienestar social. De repente, el fracaso es siempre responsabilidad del otro lado. Esta es la segunda verdad incómoda, la paradoja de la prosperidad. El éxito es siempre una victoria propia, pero el fracaso es siempre una derrota ajena. Y esto se ve en todos los debates. Un ejemplo, la tecnología. Cuando Apple o Google o Microsoft crecen, ¿quién se beneficia? La derecha aplaude la innovación, el espíritu emprendedor, la competencia en el mercado. Es la prueba de que el capitalismo funciona. La izquierda, por su parte, se enfoca en los trabajadores, en la creación de empleo, en los impuestos que estas empresas pagan y que podrían financiar programas sociales. Ambos lados se apropian de la narrativa del éxito. Pero cuando surgen los problemas, como la precarización laboral, la evasión fiscal o el monopolio, la historia cambia. De repente, la derecha dice, no es un problema del sistema, es un problema de esas empresas en particular, hay que regularlas mejor. Y la izquierda dice, esto es la prueba de que el capitalismo salvaje no funciona, necesitamos un cambio de sistema. El problema, el fracaso, ya no es del sistema que ellos defienden, sino de una falla externa. Es una hipocresía que se repite una y otra vez. ¿Y sabes por qué funciona? Porque nos encanta creer que nuestro equipo es perfecto y que el otro es la fuente de todos los males. Es una forma de mantener nuestra identidad política intacta, sin fisuras. Nos da una sensación de superioridad moral. Si el éxito es nuestro, somos los inteligentes, los trabajadores, los que tienen razón. Si el fracaso es de ellos, son los incompetentes, los corruptos, los que están equivocados. Esta es una dinámica que no tiene nada que ver con la verdad, sino con la psicología. Los líderes políticos, los medios de comunicación y las redes sociales lo saben. Y lo explotan sin piedad. Nos bombardean con historias de éxito cuando están en el poder y nos inundan con historias de fracaso cuando están en la oposición. Crean un ciclo de atribución de méritos y culpas que nos mantiene ciegos a las verdaderas causas de los problemas. Piénsalo en tu vida. ¿Alguna vez has tomado todo el crédito por un logro en el trabajo, pero has culpado a un colega o al sistema cuando algo salió mal? Es un comportamiento humano universal. Y en la política, se amplifica a escala masiva. Pero la realidad es que el éxito y el fracaso económicos, sociales o culturales, son el resultado de miles de factores complejos. No hay una sola causa, ni un solo responsable. El crecimiento económico puede ser el resultado de la innovación tecnológica, de las políticas fiscales, de la educación, de la estabilidad global o de la suerte. La caída de un país puede ser causada por una crisis financiera internacional, por decisiones políticas, por conflictos internos o por desastres naturales. Culpar a un solo partido o a una sola ideología es una simplificación peligrosa. Es como decir que la lluvia es culpa de una sola nube. Nos impide ver el panorama completo y, lo que es peor, nos impide buscar soluciones reales. Porque si crees que el problema es el otro, nunca te sentarás con ellos a resolverlo. Esta dinámica de culpar y atribuir se convierte en un arma política. Y nos mantiene en un estado de conflicto perpetuo, en un debate sin fin sobre quién tiene la razón, en lugar de un debate sobre qué funciona. Y mientras nos peleamos por quién se lleva el mérito, los problemas reales se vuelven más profundos y más difíciles de resolver. En el siguiente capítulo, el número 3, exploraremos la fuerza más poderosa y peligrosa que ambos bandos usan para mantenernos divididos y controlados. Te mostraremos cómo el miedo no es una emoción, sino una moneda de cambio. Capítulo 3. El miedo como moneda. ¿Quién gana con tu odio? Cuando abres las noticias o navegas por las redes sociales, ¿qué ves? Titulares que te dicen que el otro lado te odia.
Historias que te dicen que el otro lado quiere quitarte tus derechos, tu libertad, tu prosperidad, incluso tu identidad. Te bombardean con la idea de que tu seguridad y tu futuro están en peligro, no por un evento externo, sino por tus propios compatriotas. Esta es la tercera verdad incómoda, y es la más poderosa de todas. El miedo no es una emoción. Es una moneda de cambio. Una herramienta que se usa para mantenernos divididos y controlados. Piensa en los grandes debates políticos. La inmigración, los derechos civiles, la economía. En cada uno de ellos, la narrativa se basa en el miedo. La derecha te dice que la izquierda te quitará tu propiedad y tu libertad, que quiere destruir la familia tradicional y que convertirá la sociedad en una utopía socialista que siempre termina en miseria. La izquierda te dice que la derecha te quitará tus derechos, que quiere que los ricos se hagan más ricos a costa de los pobres, que quiere destruir el medio ambiente y que te someterá a un sistema opresivo. Ambos lados construyen un enemigo. Un villano que no es un sistema, no es una idea, sino una persona. Alguien que se parece a ti, que vive en tu mismo país, pero que tiene una ideología diferente. Y cuando el enemigo es humano, la batalla se vuelve personal. Deja de ser sobre políticas y se convierte en una guerra de exterminio moral. ¿Y por qué el miedo es tan efectivo? Porque es un atajo emocional. Cuando tienes miedo, tu cerebro se salta la parte racional. Dejas de analizar los hechos, de buscar la verdad, y te enfocas en una sola cosa, la supervivencia. Te unes a tu tribu, a tu bando, porque sientes que solo allí estarás a salvo. Te vuelves leal a la narrativa que te promete protección y seguridad. Y eso es lo que quieren los líderes políticos, los medios de comunicación y los analistas. Quieren tu lealtad, no tu pensamiento crítico. Cuando estás asustado, eres predecible. Cuando tienes miedo del otro, los votas a ellos. Es una dinámica sencilla y brutalmente efectiva. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el debate político rara vez es sobre soluciones y casi siempre es sobre problemas? Es porque los problemas generan miedo. Las soluciones requieren cooperación. ¿Y qué genera más audiencia? Un debate racional sobre cómo reducir la inflación o un vídeo viral sobre un político del otro lado diciendo algo escandaloso. El escándalo, por supuesto. Porque el escándalo alimenta el miedo, el odio y la indignación. Esta constante inundación de miedo no solo nos divide, sino que nos agota. Nos mantiene en un estado de estrés crónico, de hipervigilancia. Y cuando estás agotado y asustado, es mucho más difícil pensar con claridad. No tienes tiempo para cuestionar la narrativa. Simplemente la consumes, la asimilas y la usas para odiar al otro. Pero la verdad es que el otro lado, en su mayoría, no son villanos. Son personas como tú. Tienen miedos, esperanzas, familias. Quieren que sus hijos vivan en un mundo mejor. Quieren sentirse seguros. Y a ellos también les han vendido una narrativa del miedo. Les han dicho que tú eres el enemigo. La pregunta que deberíamos hacernos no es quién tiene razón. La pregunta es, ¿quién gana con mi miedo? ¿Quién se beneficia de que yo odie a mi vecino, a mi compañero de trabajo, a mi hermano? Los que venden el miedo. Los que nos dividen para reinar. Los que se aprovechan de nuestra ansiedad para mantener su poder. En el próximo capítulo, el número 4, vamos a explorar una de las consecuencias más sutiles y peligrosas de esta dinámica del miedo. Te mostraremos cómo nos vendieron una batalla falsa, una guerra que nos hace sentir héroes, pero que en realidad nos distrae de los verdaderos problemas. Capítulo 4. La trampa del héroe. Cómo nos vendieron una batalla falsa. En las películas, el héroe siempre está luchando contra un villano. Un villano claro, definido, con motivos malvados. El héroe tiene un propósito noble y una misión clara, salvar al mundo. Y en nuestro debate político, nos han vendido la misma historia. Nos han dicho que somos héroes. Que estamos en una batalla épica entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad. Esta es la cuarta verdad incómoda. La trampa del héroe es una de las narrativas más efectivas para mantenernos ocupados y distraídos. Piénsalo. Cuando te identificas con una causa, cuando te pones la camiseta del partido, cuando defiendes tu postura en las redes sociales, te sientes como un héroe. Sientes que estás en el lado correcto de la historia, luchando por la justicia, la libertad, la igualdad. La narrativa de la batalla te da un propósito, un sentido de pertenencia y una justificación moral para todo lo que haces. Y el otro lado, por supuesto, es el villano.
No son personas con opiniones diferentes. Son enemigos, obstáculos a tu noble causa. La derecha te dice que la izquierda quiere destruir la civilización. La izquierda te dice que la derecha quiere esclavizar a los pobres y oprimir a las minorías. El lenguaje no es de debate, sino de guerra. ¿Pero quién se beneficia de esta guerra? No tú. Mientras tú y yo estamos discutiendo en redes sociales sobre quién es más patriota o quién es más solidario, los problemas reales se vuelven más grandes. Mientras nos enfocamos en una batalla ideológica, las verdaderas batallas, las que no encajan en una narrativa simple, quedan en un segundo plano. Por ejemplo, ¿dónde está el debate sobre la inteligencia artificial y su impacto en el empleo? ¿O sobre la salud mental en un mundo cada vez más conectado pero solitario? ¿O sobre el envejecimiento de la población y el futuro de las pensiones? Estos son problemas complejos. No tienen un villano claro. No tienen una solución simple. Y lo que es más importante, no te hacen sentir como un héroe. Y por eso, la narrativa de la batalla falsa es tan atractiva. Es fácil de entender. Es emocionante. Te da una causa por la que luchar sin tener que hacer el trabajo duro de pensar. Y mientras tanto, los verdaderos problemas son manejados por un grupo de élites que no tienen que rendir cuentas a nadie, porque la mayoría de la gente está demasiado ocupada peleando la guerra que les vendieron. ¿Te has dado cuenta de que, a menudo, los políticos más carismáticos y populares son aquellos que mejor manejan esta narrativa de héroe vs villano? No son los que proponen soluciones matizadas. Son los que identifican a un enemigo, ya sea el Estado profundo, los capitalistas malvados o los inmigrantes, y te invitan a unirte a la cruzada para derrotarlo. Pero la realidad es que el mundo no es blanco y negro. La mayoría de los problemas no tienen un villano malvado al que podamos derrotar para que todo mejore. La desigualdad no es causada por un solo villano, sino por un sistema complejo. El cambio climático no es culpa de una sola persona, sino de miles de años de desarrollo humano. La pobreza no es el resultado de un solo acto, sino de un laberinto de decisiones históricas y económicas. Creer en la trampa del héroe es vivir en un mundo de fantasía. Es como un videojuego donde crees que estás salvando el mundo al derrotar al jefe final, cuando en realidad solo estás distrayéndote de los problemas de tu propia vida. Y cuando la batalla falsa termina, te das cuenta de que el mundo sigue igual. La verdadera batalla no es contra el otro lado. La verdadera batalla es contra la pereza mental, contra la apatía, contra la simplificación excesiva. Es una batalla para ver el mundo como realmente es, complejo, ambiguo y lleno de matices. En el próximo capítulo, el número 5, vamos a derribar una de las creencias más firmemente arraigadas en la política. Te mostraremos el mito de la coherencia y cómo nadie es, en realidad, totalmente de izquierda o totalmente de derecha. Capítulo 5. El mito de la coherencia. Nadie es totalmente de izquierda o derecha. ¿Has escuchado a la gente decir, soy un conservador de pies a cabeza o soy un progresista en todos los aspectos de mi vida? Nos gusta pensar que nuestras creencias políticas son un paquete unificado, un sistema perfectamente coherente de ideas. Creemos que si te opones a los impuestos, también debes oponerte al gasto social. Si crees en la igualdad de género, también debes creer en la economía planificada. Esta es la quinta verdad incómoda, el mito de la coherencia. Nadie, absolutamente nadie, es 100% de izquierda o 100% de derecha. Piénsalo en tu propia vida. En tu círculo de amigos, en tu familia, ¿conoces a alguien cuyas opiniones sean perfectamente uniformes? Probablemente no. Tienes un amigo que es fiscalmente conservador, pero socialmente liberal. Un familiar que cree en el libre mercado, pero también en la necesidad de un sistema de salud público. Tú mismo, si eres honesto, probablemente tienes al menos una o dos opiniones que no encajan perfectamente en la caja ideológica que te han asignado. La gente a menudo se sorprende cuando se enfrenta a esta realidad. Te das cuenta de que no eres un soldado de un solo ejército, sino un pensador individual con un conjunto único de creencias. La mayoría de nosotros somos un revoltijo de ideas, y nuestras opiniones se basan en la experiencia, la educación, la cultura y una miríada de otros factores. Pero ¿por qué nos esforzamos tanto por encajar en una sola etiqueta? Porque es más fácil. El mundo es complejo, y las contradicciones son incómodas. Es mucho más cómodo decir soy de derechas o soy de izquierdas, y dejar que el partido piense por ti. Te libera de la carga de tener que justificar cada una de tus opiniones. Simplemente te pones la etiqueta, y todas tus creencias se vuelven instantáneamente coherentes.
Los políticos y los medios de comunicación saben esto. Y lo usan para su beneficio. Te presentan un menú de opciones ya empaquetado, un conjunto de creencias que debes adoptar si quieres pertenecer. Te dicen que si eres de derechas, debes oponerte a la regulación ambiental. Te dicen que si eres de izquierdas, debes apoyar los sindicatos. Y si te atreves a tener una opinión que no encaja en el paquete, te acusan de ser incoherente, o peor aún, de ser un traidor. Pero la realidad es que la vida misma es una contradicción. Quieres la libertad de elegir, pero también la seguridad de que el gobierno te protegerá en caso de crisis. ¿Quieres que tu país sea fuerte en el escenario mundial, pero también quieres que la diplomacia sea pacífica? ¿Quieres que la economía crezca, pero también quieres que los trabajadores tengan derechos? La mayoría de la gente quiere todas esas cosas, incluso si parecen contradictorias. La verdad es que la coherencia es un lujo intelectual que pocos pueden permitirse. La vida real es un ejercicio constante de equilibrar principios que a menudo están en conflicto. Y la sabiduría no es sobre elegir un solo principio y adherirse a él, sino sobre encontrar la manera de equilibrar todos los principios que son importantes para ti. Esta es la cuarta verdad incómoda. La trampa del héroe es una de las narrativas más efectivas para mantenernos ocupados y distraídos. Piénsalo. Cuando te identificas con una causa, cuando te pones la camiseta del partido, cuando defiendes tu postura en las redes sociales, te sientes como un héroe. Sientes que estás en el lado correcto de la historia, luchando por la justicia, la libertad, la igualdad. La narrativa de la batalla te da un propósito, un sentido de pertenencia y una justificación moral para todo lo que haces. Y el otro lado, por supuesto, es el villano. No son personas con opiniones diferentes, son enemigos, obstáculos a tu noble causa. La derecha te dice que la izquierda quiere destruir la civilización. La izquierda te dice que la derecha quiere esclavizar a los pobres y oprimir a las minorías. El lenguaje no es de debate, sino de guerra. ¿Pero quién se beneficia de esta guerra? No tú. Mientras tú y yo estamos discutiendo en redes sociales sobre quién es más patriota o quién es más solidario, los problemas reales se vuelven más grandes. Mientras nos enfocamos en una batalla ideológica, las verdaderas batallas, las que no encajan en una narrativa simple, quedan en un segundo plano. Por ejemplo, ¿dónde está el debate sobre la inteligencia artificial y su impacto en el empleo? ¿O sobre la salud mental en un mundo cada vez más conectado pero solitario? ¿O sobre el envejecimiento de la población y el futuro de las pensiones? Estos son problemas complejos. No tienen un villano claro. No tienen una solución simple. Y lo que es más importante, no te hacen sentir como un héroe. Y por eso, la narrativa de la batalla falsa es tan atractiva. Es fácil de entender. Es emocionante. Te da una causa por la que luchar sin tener que hacer el trabajo duro de pensar. Y mientras tanto, los verdaderos problemas son manejados por un grupo de élites que no tienen que rendir cuentas a nadie, porque la mayoría de la gente está demasiado ocupada peleando la guerra que les vendieron. ¿Te has dado cuenta de que, a menudo, los políticos más carismáticos y populares son aquellos que mejor manejan esta narrativa de héroe vs villano? No son los que proponen soluciones matizadas. Son los que identifican a un enemigo, ya sea el Estado profundo, los capitalistas malvados o los inmigrantes, y te invitan a unirte a la cruzada para derrotarlo. Pero la realidad es que el mundo no es blanco y negro. La mayoría de los problemas no tienen un villano malvado al que podamos derrotar para que todo mejore. La desigualdad no es causada por un solo villano, sino por un sistema complejo. El cambio climático no es culpa de una sola persona, sino de miles de años de desarrollo humano. La pobreza no es el resultado de un solo acto, sino de un laberinto de decisiones históricas y económicas. Creer en la trampa del héroe es vivir en un mundo de fantasía. Es como un videojuego donde crees que estás salvando el mundo al derrotar al jefe final, cuando en realidad solo estás distrayéndote de los problemas de tu propia vida. Y cuando la batalla falsa termina, te das cuenta de que el mundo sigue igual. La verdadera batalla no es contra el otro lado. La verdadera batalla es contra la pereza mental, contra la apatía, contra la simplificación excesiva. Es una batalla para ver el mundo como realmente es, complejo, ambiguo y lleno de matices. En el próximo capítulo, el número 5, vamos a derribar una de las creencias más firmemente arraigadas en la política. Te mostraremos el mito de la coherencia y cómo nadie es, en realidad, totalmente de izquierda o totalmente de derecha. Capítulo 5. El mito de la coherencia. Nadie es totalmente de izquierda o derecha.
Has escuchado a la gente decir, soy un conservador de pies a cabeza o soy un progresista en todos los aspectos de mi vida. Nos gusta pensar que nuestras creencias políticas son un paquete unificado, un sistema perfectamente coherente de ideas. Creemos que si te opones a los impuestos, también debes oponerte al gasto social. Si crees en la igualdad de género, también debes creer en la economía planificada. Esta es la quinta verdad incómoda, el mito de la coherencia. Nadie, absolutamente nadie, es 100% de izquierda o 100% de derecha. Piénsalo en tu propia vida. En tu círculo de amigos, en tu familia, ¿conoces a alguien cuyas opiniones sean perfectamente uniformes? Probablemente no. Tienes un amigo que es fiscalmente conservador, pero socialmente liberal. Un familiar que cree en el libre mercado, pero también en la necesidad de un sistema de salud público. Tú mismo, si eres honesto, probablemente tienes al menos una o dos opiniones que no encajan perfectamente en la caja ideológica que te han asignado. La gente a menudo se sorprende cuando se enfrenta a esta realidad. Te das cuenta de que no eres un soldado de un solo ejército, sino un pensador individual con un conjunto único de creencias. La mayoría de nosotros somos un revoltijo de ideas, y nuestras opiniones se basan en la experiencia, la educación, la cultura y una miríada de otros factores. Pero ¿por qué nos esforzamos tanto por encajar en una sola etiqueta? Porque es más fácil. El mundo es complejo, y las contradicciones son incómodas. Es mucho más cómodo decir soy de derechas o soy de izquierdas, y dejar que el partido piense por ti. Te libera de la carga de tener que justificar cada una de tus opiniones. Simplemente te pones la etiqueta, y todas tus creencias se vuelven instantáneamente coherentes. Los políticos y los medios de comunicación saben esto, y lo usan para su beneficio. Te presentan un menú de opciones ya empaquetado, un conjunto de creencias que debes adoptar si quieres pertenecer. Te dicen que si eres de derechas, debes oponerte a la regulación ambiental. Te dicen que si eres de izquierdas, debes apoyar los sindicatos. Y si te atreves a tener una opinión que no encaja en el paquete, te acusan de ser incoherente, o peor aún, de ser un traidor. Pero la realidad es que la vida misma es una contradicción. Quieres la libertad de elegir, pero también la seguridad de que el gobierno te protegerá en caso de crisis. ¿Quieres que tu país sea fuerte en el escenario mundial, pero también quieres que la diplomacia sea pacífica? ¿Quieres que la economía crezca, pero también quieres que los trabajadores tengan derechos? La mayoría de la gente quiere todas esas cosas, incluso si parecen contradictorias. La verdad es que la coherencia es un lujo intelectual que pocos pueden permitirse. La vida real es un ejercicio constante de equilibrar principios que a menudo están en conflicto. Y la sabiduría no es sobre elegir un solo principio y adherirse a él, sino sobre encontrar la manera de equilibrar todos los principios que son importantes para ti. La próxima vez que alguien te diga que eres incoherente, tómalo como un cumplido. Significa que estás pensando por ti mismo, que no estás ciego a las complejidades del mundo, que eres capaz de tener dos ideas que parecen opuestas en tu cabeza al mismo tiempo, sin tener que matarte con el otro. En el próximo capítulo, el número 6, vamos a explorar una de las consecuencias más dolorosas de este mito de la coherencia. Te mostraremos la verdad del espejo, por qué odias al otro lado, y por qué ese odio te dice más de ti mismo de lo que crees. Capítulo 6. La verdad del espejo, ¿por qué odias al otro lado? El odio es una emoción poderosa. Y en la política, es una emoción que se usa y se manipula de forma constante. Piensa en el sentimiento que tienes cuando ves un vídeo de alguien del otro lado, diciendo algo que te parece absurdo o detestable. Ese sentimiento de repulsión, de indignación. ¿De dónde viene? Esta es la sexta verdad incómoda, y es la más personal de todas. El odio que sientes por el otro lado a menudo es un reflejo, un espejo, de tus propias inseguridades, miedos y frustraciones. Piénsalo por un momento. La derecha a menudo acusa a la izquierda de ser débil, de depender del gobierno, de ser una masa de gente que no quiere trabajar. La izquierda a menudo acusa a la derecha de ser ignorante, de ser gente que no le importa el cambio climático, la desigualdad o la opresión. Pero, ¿qué nos dicen estas acusaciones sobre la persona que las hace? El que acusa a la izquierda de ser débil podría estar luchando en secreto con su propia sensación de impotencia o con el miedo a no ser lo suficientemente fuerte. El que acusa a la derecha de ser ignorante podría estar proyectando su propia inseguridad sobre su intelecto o su incapacidad para comprender el mundo. No es que las acusaciones no tengan una base de realidad.
Siempre hay un grano de verdad en las caricaturas. Pero la energía emocional que se invierte en el odio es lo que nos interesa. No odias a alguien solo porque no estás de acuerdo con él. Lo odias porque te recuerda algo de ti mismo que no te gusta. El odio es un mecanismo de defensa. Te permite crear una identidad más fuerte al definirte en oposición a un enemigo. Yo no soy como ellos. Yo soy diferente. Soy mejor. Y esto te permite evitar la incómoda introspección de tener que confrontar tus propias fallas. Por ejemplo, si te preocupa tu futuro económico, puedes culpar al otro lado de la economía. Si te sientes solo en un mundo hiperconectado, puedes culpar a la sociedad que el otro lado defiende. En lugar de confrontar tus miedos, los proyectas en un enemigo externo. Es mucho más fácil odiar a un grupo de personas que a un problema complejo y sin rostro. Los políticos lo saben. Los medios de comunicación lo saben. Saben que es mucho más fácil conseguir tu voto o tu atención si te dicen que tu problema es causado por el otro lado. Saben que no te interesa un debate matizado sobre las complejidades de la economía global. Te interesa saber quién es el villano y cómo puedes luchar contra él. Y aquí es donde el espejo se vuelve más claro. La gente del otro lado también te odia. También te ve como un villano. Y, de la misma manera, su odio es un reflejo de sus propios miedos y ansiedades. Te ven como un obstáculo para su propia felicidad y seguridad. Si eres de izquierda, ellos te ven como un obstáculo para la libertad y la prosperidad. Si eres de derecha, ellos te ven como un obstáculo para la igualdad y la justicia. Te han asignado un rol en su propia narrativa, una narrativa de héroe y villano, de la que no puedes escapar. Pero la verdad es que ambos bandos comparten la misma vulnerabilidad humana. Ambos se sienten inseguros, ambos tienen miedo, y ambos anhelan un sentido de pertenencia y de propósito. Y ambos han caído en la misma trampa. El odio que sientes no es una señal de que el otro lado es malvado. Es una señal de que has sido manipulado para proyectar tus miedos en un enemigo externo. Y mientras sigas odiando, seguirás atrapado en el laberinto. En el próximo capítulo, el número 7, vamos a explorar la otra cara de la moneda. Te mostraremos lo que realmente nos une, un silencio de consenso que se esconde detrás de todo el ruido y el odio. Capítulo 7. El silencio del consenso, lo que realmente nos une. Mientras los medios de comunicación nos muestran un mundo dividido, una sociedad fracturada y un debate político polarizado, una verdad incómoda y poderosa se esconde a plena vista. Y es que, a pesar de todo el ruido y el odio, la gente, en su mayoría, está de acuerdo en muchas más cosas de las que está en desacuerdo. Esta es la séptima verdad incómoda, el silencio del consenso. Imagina un debate televisivo. Un político de derechas y uno de izquierdas discutiendo sobre el control de armas. Los dos hablan de forma apasionada, se atacan, se culpan mutuamente, y el público se queda con la impresión de que están en desacuerdo en todo. Pero si los escucharas con cuidado, te darías cuenta de que, a menudo, están de acuerdo en los objetivos, pero discrepan en los medios. Ambos quieren reducir la violencia. Ambos quieren que sus hijos estén seguros en la escuela. Pero uno cree que la solución es más control, y el otro cree que la solución es más libertad. El debate se centra en la diferencia, no en el acuerdo. Y esto es así para casi todos los temas. En el debate sobre el cambio climático, la mayoría de las personas, de ambos lados, quieren un planeta más limpio para las generaciones futuras. En el debate sobre la economía, la mayoría de la gente quiere que sus hijos tengan una vida mejor que la suya. En el debate sobre la sanidad, la mayoría de la gente quiere que sus seres queridos tengan acceso a atención médica de calidad cuando la necesiten. La gente no está en desacuerdo en los principios fundamentales. No es que una persona de izquierdas quiera que la economía se estanque o que una persona de derechas quiera que la gente se muera de hambre. El desacuerdo radica en cómo lograr esos objetivos. Y el debate se ha desviado tanto de la búsqueda de soluciones que ya no nos damos cuenta de lo que compartimos. ¿Te has dado cuenta de que, cuando hablas con un vecino o un compañero de trabajo sobre un problema personal, como el cuidado de tus padres o la educación de tus hijos, no te preguntas si es de izquierda o de derecha? Simplemente hablas, y a menudo, descubres que comparten tus mismos miedos, tus mismas esperanzas, tus mismos objetivos. Y en ese momento, la política desaparece, y la humanidad emerge. El consenso se esconde en las conversaciones cotidianas, en las interacciones humanas, en los momentos en que la gente deja de ser de izquierda o de derecha y se convierte en lo que realmente son,
seres humanos que buscan la felicidad y la seguridad para ellos y sus familias. Los políticos y los medios de comunicación evitan hablar de este consenso, porque el conflicto es más rentable. El conflicto genera titulares, clics y votos. El consenso es aburrido. No tiene drama. No tiene villanos. Y si no hay un villano, no hay una batalla que ganar. Pero el silencio del consenso es una de nuestras mayores fortalezas. Es la prueba de que no estamos tan divididos como nos han hecho creer. Y la única forma de que podamos superar los problemas que enfrentamos es reconociendo lo que realmente nos une, en lugar de centrarnos en lo que nos separa. En el próximo capítulo, el número 8, exploraremos una de las herramientas más poderosas que se usan para mantenernos divididos y ciegos a este consenso. Te mostraremos la jaula del lenguaje, y cómo las palabras que usamos crean muros y nos impiden ver la verdad. Capítulo 8. La jaula del lenguaje, cómo las palabras crean muros. El lenguaje no es neutral. Las palabras que usamos tienen un poder inmenso para dar forma a nuestra realidad. Y en la política, el lenguaje no se usa para describir el mundo, sino para construir muros, para crear enemigos y para polarizar a la gente. Esta es la octava verdad incómoda, la jaula del lenguaje. Piensa en las palabras que se usan en el debate político. La derecha habla de libertad, de familia, de tradición y de patriotismo. La izquierda habla de justicia social, de equidad, de inclusión y de progreso. Todas estas palabras son buenas. Todas resuenan con la gente. Pero el problema no es lo que significan, sino cómo se usan. Se usan como armas. Cuando la derecha habla de libertad, no se refiere a la libertad de todos, sino a la libertad de los suyos. Cuando la izquierda habla de justicia social, no se refiere a la justicia para todos, sino a la justicia para los suyos. El lenguaje se ha vuelto tribal. Las palabras se han convertido en contraseñas que te permiten entrar a un club y excluir a los demás. El lenguaje crea una realidad en la que el mundo se divide en dos. Si eres de la derecha, el progreso de la izquierda se convierte en un eufemismo para el destrozo de las tradiciones. Si eres de la izquierda, la libertad de la derecha se convierte en un eufemismo para la libertad de oprimir. Y a medida que las palabras pierden su significado original y se llenan de odio y resentimiento, la brecha entre los dos lados se vuelve más grande. ¿Te has dado cuenta de que, en las redes sociales, la gente ya no usa palabras para discutir, sino para atacar? Los insultos políticos ya no son solo insultos, sino armas. Llamar a alguien socialista o fascista no es solo una crítica, es una forma de deshumanizarlo. Te permite ponerlo en una caja, sellarla y tirarla por un precipicio. Y una vez que has hecho eso, ya no tienes que escucharlo. Ya no tienes que entenderlo. Simplemente puedes odiarlo. El lenguaje se ha convertido en una herramienta para el tribalismo. Nos hace sentir que nuestro grupo es moralmente superior al otro. Nos da una sensación de pertenencia. Y, lo que es más importante, nos libera de la carga de tener que pensar por nosotros mismos. Al usar el lenguaje de la tribu, nos convertimos en parte de la tribu. Y en un mundo tan grande y complejo, la tribu es un lugar seguro. Pero la jaula del lenguaje tiene un precio. Y el precio es nuestra capacidad de comunicarnos con quienes no están de acuerdo con nosotros. Nos encierra en una burbuja ideológica, donde solo escuchamos las ideas que nos confirman lo que ya creemos. Y en esa burbuja, el odio crece, el resentimiento florece y el consenso se vuelve invisible. La única forma de salir de la jaula es reconociendo que las palabras que usamos son solo eso, palabras. Y que la realidad es mucho más grande que el lenguaje que usamos para describirla. La única forma de salir es escuchando a los demás, incluso si las palabras que usan nos hacen sentir incómodos. En el próximo capítulo, el número 9, vamos a explorar la verdad incómoda de tu poder personal. Te mostraremos cómo tu voto y tu bolsillo son más poderosos de lo que crees. Estoy listo para continuar. Aquí está la voz en off del 9º capítulo. Capítulo 9. La resistencia del individuo, tu voto y tu bolsillo. Cuando piensas en política, ¿qué te viene a la mente? Probablemente, los grandes eventos, elecciones, discursos, protestas masivas. Te han enseñado que tu poder reside en el voto, en ese momento solemne en el que marcas una casilla, y supuestamente, cambias el destino del país. Pero esta es la 9ª verdad incómoda, y es una de las más liberadoras. Tu poder no está solo en ese voto. Tu poder está en cada decisión que tomas, en cada euro que gastas y en cada conversación que tienes. Tu poder es personal,
Y lo ejerces todos los días, con cada elección, consciente o inconsciente, que haces. Piensa en tu voto como una herramienta. Es importante, sí, pero es solo una parte de tu poder. El verdadero poder reside en tu bolsillo. Elige en qué marcas confías. ¿Compras productos de una empresa que contamina, o de una que es respetuosa con el medio ambiente? ¿Apoyas a un pequeño negocio local o a una gran corporación global? La economía es el motor de nuestra sociedad, y cada vez que abres tu cartera, estás emitiendo un voto. Y no me refiero solo a las grandes decisiones. Me refiero a las pequeñas. A la elección de qué noticias consumes. ¿Prefieres una fuente que te confirma lo que ya crees, o una que te desafía? A la elección de con quién hablas. ¿Te rodeas de gente que piensa como tú, o te abres a nuevas perspectivas? Cada una de estas elecciones es un acto de resistencia, un acto de poder personal que te aleja de la narrativa de la batalla falsa y te acerca a la verdad. Nos han hecho creer que la política es algo que sucede allá afuera, en los pasillos del poder, en las noticias de la televisión. Pero la política es personal. La política es lo que comes, donde vives, cómo educas a tus hijos. La política es el sistema de valores que defiendes con tus acciones, no solo con tus palabras. La derecha te dirá que la resistencia se trata de la libertad de expresión, de la protección de la propiedad privada y de la autosuficiencia. La izquierda te dirá que se trata de la lucha contra la opresión, de la defensa de los derechos de los marginados y de la justicia económica. Pero la verdad es que ambos tienen razón. La resistencia del individuo no tiene etiquetas. Se trata de tomar el control de tu propia vida. De no delegar tu pensamiento a un partido, a un líder o a un grupo. Se trata de ser consciente de que cada una de tus decisiones tiene un impacto, no solo en tu vida, sino también en el mundo que te rodea. Esta verdad es incómoda porque nos obliga a asumir la responsabilidad. Es más fácil culpar a los políticos, a los medios de comunicación o al otro lado por los problemas del mundo. Es más fácil sentirte como una víctima indefensa. Pero la verdad es que eres un agente de cambio. Y el cambio no empieza en los parlamentos. El cambio empieza en tu casa, en tu barrio, en tu comunidad. En el último capítulo, el número 10, vamos a unir todas estas verdades incómodas y te mostraremos la salida del laberinto. Te mostraremos cómo votar sin creer en banderas y cómo vivir una vida con un propósito político que va más allá de las etiquetas de izquierda o derecha. Estoy listo para continuar. Aquí está la voz en off del último capítulo. Capítulo 10. La salida del laberinto. Cómo votar sin creer en banderas. Hemos recorrido un largo camino. Hemos derribado los mitos que nos hacen creer que la política es un juego simple de izquierda contra derecha. Hemos expuesto el origen accidental de las etiquetas, la hipocresía en la atribución de éxito y fracaso, la manipulación del miedo, la trampa del héroe, el mito de la coherencia, la verdad del espejo, el silencio del consenso y la jaula del lenguaje. Hemos llegado a la conclusión de que tu poder no solo está en el voto, sino en tus decisiones cotidianas. Ahora, la pregunta es, ¿cómo aplicamos todo esto? ¿Cómo vives en este nuevo mundo? ¿Cómo votas cuando ya no crees en banderas? Esta es la 10ª y última verdad incómoda. La salida del laberinto no es un mapa, es una brújula. La primera cosa que debes hacer es dejar de pensar en términos de equipos. No eres de derecha o de izquierda. Eres una persona, con un conjunto único de valores, creencias y experiencias. Y la política, para ti, no es sobre ganar una batalla contra el otro lado, sino sobre encontrar soluciones para los problemas que te importan. Cuando te acerques a las urnas, no te preguntes, ¿a qué partido debo votar? En su lugar, pregúntate, ¿qué problemas quiero resolver? Si el problema que te preocupa es la economía, no te preguntes si un candidato es de derecha o de izquierda. Pregúntate si tiene un plan para crear empleos, para reducir la inflación, para fortalecer el mercado. Si el problema que te importa es el cambio climático, no te preguntes si un candidato es verde o no. Pregúntate si tiene un plan viable para reducir las emisiones, para promover la energía renovable y para proteger el medio ambiente. La segunda cosa que debes hacer es buscar la verdad, no la validación. Es tentador consumir noticias y opiniones que confirman lo que ya crees. Es reconfortante escuchar a alguien decirte que tienes razón y que el otro lado está equivocado. Pero esa es la jaula que te mantiene atrapado. Para salir, necesitas ser valiente. Necesitas buscar la información que te desafía.
Necesitas escuchar a las personas con las que no estás de acuerdo y tratar de entender su punto de vista. Y la tercera cosa que debes hacer es actuar. Tu voto es importante, pero tus acciones son más poderosas. ¿Quieres un mundo más justo? Sé justo en tus tratos. ¿Quieres un mundo más limpio? Recicla, reduce tu consumo, apoya a las empresas que son respetuosas con el medio ambiente. ¿Quieres un mundo más amable? Sé amable con la gente que no está de acuerdo contigo. La política no es un espectáculo. Es una forma de vida. Y la verdadera revolución no es en las calles, sino en tu propia mente. Es el momento en el que dejas de ser un soldado en una guerra falsa y te conviertes en un constructor. Es el momento en el que dejas de odiar a los demás y empiezas a amarte a ti mismo lo suficiente como para dejar de ser manipulado. La salida del laberinto es simple, pero no es fácil. Requiere coraje, humildad y una mente abierta. Pero la recompensa es inconmensurable. La recompensa es la libertad. La libertad de pensar por ti mismo. La libertad de vivir sin miedo. Y la libertad de construir un mundo que sea mejor para todos, no solo para un bando. Así que la próxima vez que veas un debate político, no te preguntes quién tiene razón. Pregúntate, ¿qué están tratando de venderme? Y la próxima vez que te sientas tentado a odiar a alguien por sus creencias, recuerda la verdad del espejo. Y la próxima vez que votes, no elijas una bandera. Elige una persona. Elige una idea. Elige la solución que crees que es la mejor, no la que te han dicho que es la correcta. Porque al final del día, la política no es un juego de equipos. Es un juego de ideas. Y el único jugador que importa, eres tú.